Bien, y a propósito del polémico video difundido que muestra a un hombre en Pirque insultando y amenazando a trabajadores en un supermercado, estamos ya en contacto con la abogada laboral Lisa Garrido para hablar de este caso y todo lo que debe saber la gente sobre sus derechos como trabajadores. Lisa, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, más allá de la condena social, la crítica, la falta de educación muchas veces que se dan este tipo de casos, no me quiero quedar solamente en el video conocido, sino en muchas experiencias que uno va conociendo de personas, clientes en este caso, que llegan con total empacho a abusar de esa condición y finalmente hay un abuso. ¿Cuáles son los derechos que finalmente están resguardando la integridad física y también moral y psicológica de los trabajadores en estos casos? Bueno, el empleador en principio tiene la obligación legal de siempre resguardar el lugar de trabajo donde se presten los servicios en este caso. Finalmente es producto del beneficio de él que ese trabajador se encuentra en sus dependencias. Es por eso de que en definitiva muchas de estas instituciones contratan guardias de seguridad para evitar estas situaciones. Lo lógico en este tipo de situaciones es practicar la denuncia por parte del empleador, en este caso, de la eventual agresión hacia la trabajadora, ya que es la forma de mejor resguardar a su trabajador y cumplir así con su obligación laboral. Claro, con respecto a la denuncia, que es súper importante, ¿tiene que haber una lesión involucrada? Las lesiones como propiamente tales, eso ya son materia penal, o sea, depende de qué tipo de agresión, cómo se haya visto afectada la trabajadora como tal, si esta la determina una sede penal o no, que es la faculta. Para efectos laborales, el empleador cumpliría con su obligación solo con derivar y hacer las denuncias correspondientes a las distintas instituciones. A ver, en este punto usted ha apuntado algo bien relevante, que es justamente que el empleador tiene que garantizar la seguridad para los trabajadores. Aquí lo veíamos en el caso de este supermercado en Pirque, lo hemos visto también en otras situaciones, desgraciadamente. Es más allá de una situación de el estatus social que tiene una persona, lo hemos visto por ejemplo, en servicios médicos, en otros lugares. En ese sentido, el resguardo finalmente de los trabajadores va también por parte de la obligación que tiene el empleador. Ahora no escucho nada. Vamos a mantener ahí contacto. Estamos hablando justamente de... Aquí hay dos líneas bien importantes a tener en consideración. Una es ya más el análisis social que se están dando con respecto a estos videos donde hay personas que lanzan sus títulos, lanzan lo que es su historia personal y finalmente hay un problema de convivencia, más bien una falla en la convivencia y en el respeto, pero hablamos con Lisa Garrido, lo que es el resguardo finalmente de los derechos que tienen los trabajadores, porque finalmente también lo apuntábamos al comienzo, el cliente siempre tiene la razón. Esa es una máxima que existe en cualquier tipo de empresa, pero finalmente acá hay de alguna manera un conflicto con este punto, ¿no? Justamente, sin ninguna duda que hay un conflicto, porque los derechos laborales incluso están garantizados en la Constitución. O sea, eventualmente esta trabajadora podría tener alguna consecuencia de índole psicológica que está garantizada en el artículo 19, número 1, que en definitiva todas las personas tienen que estar libres de ser violentadas física y psicológicamente como tal. En este caso en particular hay un video que se viraliza y se genera toda una polémica con respecto, pero desde el punto de vista del derecho laboral, sirve evidentemente como una evidencia contundente con respecto a esto, ¿no? O de alguna manera el juzgado correspondiente tiene que tener más detalles al respecto desde una evidencia particular. Sin ninguna duda que debe tener más evidencia, porque finalmente es un cliente quien ejerce los actos de violencia y lo que debe demostrar un empleador en el cumplimiento de la normativa laboral es que él cumple con garantizar un lugar de trabajo bajo las condiciones en que una trabajadora puede hacerlo libre, como cualquier persona y ser humano lo necesita. En definitiva, esa parte no lo muestra el video, por tanto, la responsabilidad eventual que pueda existir de un empleador va a quedar determinada solo por un tribunal si cumplió él con resguardar los derechos del trabajador ante el trabajo que él realizaba. Sí, en términos prácticos, para quienes nos ven a esta hora, ¿qué tiene que hacer el trabajador cuando siente que son vulnerados sus derechos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que debe hacer es poner en conocimiento de los hechos a su empleador, idealmente esto mediante un documento que se entrega al área de recursos humanos, a la persona encargada o su jefe directo, y además de hacer las denuncias correspondientes en la inspección del trabajo. Con esto se inicia un proceso de investigación que puede estar determinado en el reglamento interno de la empresa o el proceso de investigación que inicia la propia inspección del trabajo. Derivado de esta investigación se podrían elegir los caminos si hay una consecuencia fáctica en el hecho de que necesita una indemnización o finalmente
finalmente de determinar qué resguardos debe realizar el empleador para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si el empleador no toma en consideración esta denuncia? Finalmente el trabajador se encuentra solo. ¿Cuál es también ahí la situación que tiene que abordar? Ahí sin ninguna duda que el procedimiento a seguir es colocar una demanda en los tribunales laborales correspondientes, siempre iniciado previamente una fiscalización, idealmente por la Inspección del Trabajo, que certifique que el empleador no cumplió su obligación de proteger al trabajador, porque finalmente al no realizar ninguna acción en favor del trabajador no está cumpliendo esa obligación que le determina el Código del Trabajo. No, está claro que si hay lesiones, evidentemente eso puede actuar como un agravante, puede evidentemente generar una situación distinta. Pero ¿qué pasa si no hay lesiones? Vuelvo al punto. ¿Puede ser considerado un agravante, por ejemplo, el desmedro a nivel psicológico, moral del trabajador? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que esos son también un grado de lesiones. Eventualmente ya esto, si nos vamos a un tipo penal, las lesiones también se catalogan porque la persona deje de trabajar un tiempo. Podría ocurrir de que ella obtenga una licencia médica producto de una consecuencia psicológica del hecho superior a 30 días, incluso esas lesiones son de carácter grave. Entonces, sin ninguna duda que no determina el hecho que haya una agresión física, la existencia o no de una lesión. La lesión puede ser de carácter psicológica como tal y también debe ser indemnizada. En ese punto, las denuncias tienden a tomar un proceso judicial muy largo, se lo pregunto porque, claro, hay muchos que ven la posibilidad de denunciar, hablar con su empleador o hacerlo de manera personal, pero dicen, bueno, en realidad esto podría durar muchísimo tiempo, hay un costo evidentemente que va a tener que ser abordado por el trabajador o trabajadora para la defensa. ¿Cuánto es más o menos el proceso en términos de los plazos que se dan? Mira, los plazos son relativamente cortos a los que si nos abocamos a la ley. Lamentablemente la sobrecarga laboral que hoy en día tienen los juzgados del trabajo no logran cumplir con esas metas. Es así como que hoy día un proceso se puede alargar fácilmente un año. Si llegamos a una corte, incluso podemos estar 2 años en un proceso, pese a que la ley regula que es en alrededor de 3 meses que tú tienes una sentencia en primera instancia. Bien, Elisa Garrido, nuevamente, muchísimas gracias por abordar desde el punto de vista legal lo que sucede cuando uno se siente vulnerado en términos de esta relación entre cliente y trabajador. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes.